Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende como siempre del momento en que ustedes sintonizan Más TV, su canal, el nuestro también. Hoy día tenemos la alegría de contar con nosotros en este espacio con Boris Cornejo. Él es presidente de Esquel, pero más que decir todo el currículum, es una excelente persona, y un luchador por la justicia, por la democracia en este país, aquí en Ecuador, y de eso vamos a hablar. Muy buenos días acá en Guayaquil, Boris, y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Nelsa, por la oportunidad. Es realmente un placer compartir estos momentos, estas reflexiones, que lo hago con mucho gusto y mucho interés. El programa se llama Pasión, tú decías recién, interesante el nombre, porque de verdad la paz es una especie de leitmotiv a lo largo de nuestra vida y creo que también de la tuya, y porque tenemos mucha pasión en ese tema, por eso es que se llama así. Tú has luchado muchos años por contribuir a una sociedad mejor, más equitativa, más igualitaria, más democrática, más justa. Y estás en una fundación que se llama Esquel. ¿Por qué se llama Esquel? Es un nombre que llama la atención. Es una historia interesante que se remonta a los años 70, cuando en América Latina había muchas dictaduras, y especialmente en el Cono Sur. En el Ecuador también había una dictadura, pero no era dura, era una dictadura más bien, era un gobierno militar, progresista, tolerante, etcétera, y hubo muchos expertos que vinieron de los países del sur para trabajar en el Ecuador en temas de desarrollo. Y decidimos ponerle un nombre a ese grupo porque ya la gente comenzaba a regresar a sus países y había restablecido la democracia. Y había en aquellos años un conflicto entre las ideas que venían del norte con las ideas que venían del sur. Y decidimos ponerle un nombre del sur. Cuando estábamos haciendo esta reunión de despedida de los amigos que se iban, y dije la pregunta, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces había un mapa en esa sala, un mapa de unas dimensiones X, y el punto más austral en ese mapa era una ciudad que se llama Esquel. No conozco, sé que es un sitio en el austro-argentino, en la Patagonia, y bueno, tomamos ese nombre. Se crearon 6 fundaciones de Esquel en América Latina. Nosotros somos una de ellas, hemos sobrevivido luchando 28 años con muchas historias que contar. Así que es porque están al sur del sur, allá casi cayéndose del mapa, ya, cerca del polo. Así es. ¿Cuáles son las actividades de Esquel? Nosotros creo que en general hemos trabajado en 2 grandes ámbitos. Muchos centenares de proyectos, pero creo que son dos avenidas que nos ubican. Una es el tema de cómo apoyar al desarrollo de capacidades de las gentes para que puedan enfrentar mejor sus condiciones de vida. Eso significa trabajar con grupos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de pobladores, pequeños empresarios, para apuntalar sus proyectos a partir de fortalecer sus capacidades personales e institucionales. Cómo hacer bien las cosas para poder servir mejor. Y la otra área es el área de cómo apoyar una sociedad más democrática, más inclusiva, con mejores políticas públicas. Y eso nos ha llevado a trabajar en los temas de democracia, de participación ciudadana, de lucha por políticas públicas, defensa por derechos. Entonces, por un lado, estos famosos temas del desarrollo a nivel local, que podría entenderse como mejoramiento de la calidad de vida de la gente, y de otro lado, el trabajo por la democracia, sus instituciones, sus valores, la ciudadanía. Hay un video pequeño que nos muestra algo de lo que ustedes hacen, si lo pueden pasar para ubicarnos, y después si tú nos puedes contar alguna de las experiencias que más te han marcado de lo que realizan ustedes.
bueno. Pero Te voy a contar Ya. estas dos historias. mientras se pasan el video, ya tienes historias que contar, porque las estás estoy viendo. acordado, ¿sí? Sí. Dale nomás porque podemos hablar. Dale. Pero para que salga. Quizás dentro de estos centenares de proyectos, ahora mismo me vienen a la memoria dos que me impactaron, ¿no? Porque tienen su parte anecdótica y como siempre su parte humana que hay que recuperar y rescatar. Uno era un proyecto que fue una iniciativa de una médica para trabajar en temas de salud infantil, en temas de desnutrición, en cómo evitar que los niños se enfermen y se mueran, comunidades pobres. Y este proyecto lo que trataba es de, esta doctora invitó a las mujeres, madres de familia, para que concurriesen a unos talleres en donde les iba a enseñar a prepararse cremas para su cutis, ¿no? Para su belleza. Entonces, cuando llegó con la propuesta, me parecía extraño, ¿no? Mujeres pobres a un taller de belleza. Y entonces la doctora con mucha sabiduría me decía, el tema de la vanidad tiene miles de años. El problema es que cómo nosotros aseguramos que estas mujeres humildes tengan también esa posibilidad de lucirse bellas, no solamente de ser bellas personas, sino también de tener sus rostros bien. Y claro, llegaron las mujeres y esta doctora les enseñaba a hacer unas cremas muy baratas usando productos locales, que el taraxaco mezclado con cualquier cosa. Claro, pero entonces llegaron muchas mujeres y llegaban con los guaguas, con los bebés, como dicen acá. Entonces la primera media hora era para hacer la crema de belleza y la segunda media hora era decirles, a ver, pero tenemos que tener estos hábitos de limpieza, ¿no? Porque normalmente los guaguas pobres se mueren por temas de infecciones estomacales y esas infecciones son por temas de higiene. Y después que no hace falta tener plata, pero hay que el alimentar bien a esos niños, entonces que cuidado, cómo se les ocurre darle una bebida gaseosa, por no citar una marca en particular, sino que podemos darles una fruta o hacer un jugo de algo, sin necesidad de que el dinero esté ahí presente. Y entonces fue muy lindo, porque no solamente las mujeres comenzaron a recuperar su belleza, sino que empezaron a tener unas mejores familias porque eran niños sanos, o sea, el derecho a la vida se estaba garantizando a través de esta iniciativa muy lejana de lo que son las políticas públicas, los grandes programas Pero tú nacionales. dijiste algo que me llamó la atención, que la vanidad es cosa de hace mucho tiempo, pero la verdad que yo no sé claro que sea vanidad, porque verse bien y arreglarse no tiene por qué ser vanidad, es simplemente ganas de estar bien, es estar bien consigo Eso mismo. ¿Ves? Por eso un poquito de... Hay que recuperar eso, yo lo llamo vanidad, el tema Sí, de verse bien. Lo que digo yo es que no es un tema de ahora, siempre. Así es, siempre. Siempre estuvo, ¿no? Creo que todos nos merecemos sentirnos bien y también vernos bien. Y claro, pero el tema del proyecto interesante es que los niños mejoraron su salud, las mujeres ya no necesitaban ausentarse del trabajo, ya no tenían necesidad de utilizar recursos públicos yendo a los hospitales y empezó a reconstruirse la familia. Algunas mujeres llegaron 2 semanas después con los ojos morados, porque los maridos celosos, los machos, empezaron a pensar que esa mujer se está arreglando porque posiblemente está en alguna otra, con algún otro interés, y entonces no, ella finalmente había que entender que una mujer pobre también tiene que lucir, sentirse bien, y se recreó la familia, la comunidad, efectos sociales, efectos económicos, efectos laborales, y el hecho de sentirse bien. Ese es un proyecto muy lindo que fue catalogado como una de las 5 mejores experiencias a nivel mundial de cómo cómo proteger la vida a través de la prevención y no necesariamente construyendo más hospitales o prestando más servicios a enfermos, sino la salud en realidad es algo que nosotros podemos
preservar. Así es un cuento que te quiero compartir, que a mí la verdad es que me impactó. Tienen ustedes muchas experiencias. Vamos a ir a un corte y después del corte quizás puedas compartir, porque recién dijiste no es solamente un problema económico. Ustedes están impulsando una experiencia impresionante a través del Banco del Tiempo por lo novedosa y lo creativa. Y si fuera posible que nos compartas la experiencia, cómo se organiza y qué es, creo que interesa a mucha gente. Así que ahora esperamos y luego volvemos. Papa John's presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. En el mundo hay muchos conflictos, temas que merecen ser abordados por personas expertas en resolverlos. Los trataremos aquí, con análisis y pasión. Soy Nelsa Curbelo, los espero todos los lunes 12 del día aquí en Max TV. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Ustedes con Esquel lideran el trabajo, la innovación social, el trabajo con las comunidades, con la población. Hay dos propuestas que de verdad creo que merecen conocerse más. La una es la del Banco del Tiempo, que ya su solo nombre produce curiosidad y que cuando se la conoce produce entusiasmo. Y la otra es la formación en habilidades blandas. ¿Qué es eso de habilidades blandas y por qué hay que formarnos en habilidades blandas? Entonces, Boris, si tienes a bien compartir lo del Banco del Tiempo y lo que están construyendo a partir de esa innovación. El Banco del Tiempo es un programa de innovación social, como bien señala Nelsa, que trata de promover intercambios de saberes, de habilidades, de tiempo entre las personas sin usar el dinero. El medio de intercambio de lo que yo sé con lo que otra persona sabe es la hora. Y entonces ya no necesitamos el dinero, la moneda, sino que lo hacemos a través del tiempo. ¿Por qué surge esta iniciativa? Porque en un estudio que hicimos primero en la ciudad de Quito, lo que se vio es que la gente en realidad cada vez confraterniza menos con sus vecinos, con sus amigos. ¿Por qué? Por varias razones. Una es porque llegan agotados a sus casas, están la mayor parte del tiempo movilizándose de un lugar a otro. Dos,
necesitan cosas y ellos saben otras cosas que seguramente otros las necesitan, pero no tienen la forma de cómo contactar eso. Si es que yo soy una persona y voy a relatar una experiencia que surgió aquí en Guayaquil, en un barrio, en donde una señora decía que tenía la mejor receta para hacer sopas de bolas, y entonces y había otra señora que decía que ella sabía cómo se podían cultivar unas flores preciosas en una época del año. Y entonces, claro, la una necesitaba esa receta y la otra necesitaba mejorar su jardín. Entonces, la innovación social es que creamos nosotros esta figura del Banco del Tiempo, que tiene unos sistemas tecnológicos que están en el celular, que están en la computadora, en donde la gente pone qué es lo que sabe y estaría dispuesta a ofrecer a otro. Y entonces uno ve ahí qué es lo que yo necesito que otro puede darme, y a través de la computadora entonces se van fomentando esos liderazgos. Para que quede más claro el ejemplo, yo soy la persona que sé cómo cuidar el jardín, entonces ofrezco eso y esa hora le doy a alguien, entonces tengo a mi favor, como tener una cuenta de ahorro, tengo una hora a mi favor. Y resulta que algún día necesito que alguien me ayude cuidando a mis hijos porque tengo que ir a hacer un trámite, y alguien dice, a mí me gusta cuidar a sus hijos, y entonces esa persona, sin que sea la que intercambió directamente conmigo, paga esa hora. Es una iniciativa que está ya desde hace 2 años en el Ecuador. Tenemos 11 agencias del Banco del Tiempo en Quito. Iniciamos una experiencia también hace algún tiempo acá en Guayaquil. Tenemos otra experiencia en Imbabura, en Otavalo, en distintas partes. ¿Qué es lo que se trata al final de esta experiencia? No solamente de suscitar estos intercambios entre cosas que yo sé con otras cosas que no sé y sí necesito, sino que estamos recuperando lo que se llama el tejido social, lo que los sociólogos llaman el capital social, que no es otra cosa que las interrelaciones, este tejido, esta red en la que se sostiene la sociedad. Una sociedad que se comunica, una sociedad que es solidaria, es una sociedad que está mucho más capacitada para enfrentar problemas comunes, para luchar por derechos, para parar la violencia en el vecindario, para cuidar el parque, para ponerse de acuerdo sobre cómo proteger la educación de nuestros hijos. Además, obviamente, del intercambio. O sea, yo ya sabré hacer la sopa de bolas y la otra señora sabrá hacer el cuidado del jardín, pero seguramente que entre las dos personas vamos también a conversar sobre la necesidad de cuidar el parque, el espacio público, es decir, ustedes están creando, uniendo la comunidad a través del intercambio de lo que yo sé hacer y de lo que yo necesito. Y el capital es la hora tiempo. Vale lo mismo la hora tiempo del médico que del albañil. El cheque tiempo es el mismo. Y yo doy una hora tiempo haciendo algo que alguien necesita, pero después a mí alguien me devuelve esa hora tiempo que ocupé haciendo algo que yo necesito. Exactamente. Ya, ahora, el inconveniente que puede haber y que de hecho se presenta por lo poca experiencia que también a veces hemos intentado hacerlo, es el tema de seguridad. Es decir, eso requiere que la gente se conozca, porque si vienen a tu casa alguien que tú no conoces, en los tiempos que vivimos puede ser un poco complicado que alguien venga, yo le pida ayuda para arreglar la refrigeradora y después resulta que se me va la refrigeradora y todo lo que tiene adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se establecen las redes de manera que el problema de seguridad no sea algo que interfiera en lo que están haciendo, que es sumamente innovador? Ese es un problema real que lo hemos tratado de resolver restituyendo la confianza entre las personas, pero eso es una declaración. Concretamente, ¿qué hemos hecho? ¿No es cierto? Tú, para ser parte del Banco del Tiempo, necesitas registrarte. Sí. O sea, necesitas tener una identidad, tenemos que saber de ti. O sea, no es un tema de que mañana me junto con una persona que no conozco, y decir, hay un tema de seguridad, de asegurarnos que la gente que está ahí es gente que está efectivamente dispuesta a hacer intercambio, que no hay ningún otro propósito doloso o perverso atrás de eso.
Y la segunda cosa, que es un tema que se les ocurrió a los jóvenes, especialmente de Quito, es hemos generado unas agencias del Banco del Tiempo. Y la agencia del Banco del Tiempo no son otras cosas que lugares en donde se producen los intercambios. Y ese puede ser un café, una cafetería. No se produce en la casa el intercambio, sino que se da en un espacio diferente a tu casa. El primer intercambio hasta recuperar la confianza, porque después tú tienes que ser la persona que decide si es que vas a tu casa o no. Claro. Entonces, en Quito, les mencionaba hace un momento, hay 11 agencias. Estas agencias son unos cafés o un sitio de emprendimientos o una asociación de vecinos en un barrio, en donde la gente va, se citan ahí, y ahí es donde conviene la forma de hacer un intercambio. Y eso es bueno porque, primero, para pactar el intercambio, se toman un café, y entonces el café ya pasa por reconocernos, saber quién es el uno, quién es el otro. Si es que no reconoces al otro, nunca vas a poder generar confianza, y la confianza es la red que sostiene todo esto. Y luego, tomándote un café, entonces ya estás haciendo el gasto, tomándote un café, lo que te cueste en ese lugar, y la cafetería, encantado de que su cafetería esté con gente que está promoviendo estos intercambios. Y luego los intercambios se registran en la página web del Banco del Tiempo, y ahí nosotros podemos hacer un seguimiento de cómo están esas relaciones, las transacciones. Hemos hecho hasta el momento, me parece que estamos cerca de 4.000 gente que está ya intercambiando. Tiempo. Hemos traído hace poco a unos expertos de España, en donde esta iniciativa es ya tiene varios años, y también de Colombia. Fíjate que a mí me interesó mucho, y quiero mencionarlo porque quizás acá en Guayaquil, en otras ciudades del Ecuador, se puedan interesar, una experiencia de Colombia, de Medellín, en donde se creó un Banco del Tiempo en una universidad, y los intercambios son de los chicos que están en unos años superiores, para apoyar a los chicos de años inferiores a que puedan pasar sus materias, rendir sus exámenes, tener una especie de un apoyo o asesoría entre panas, ¿no es cierto?, entre gente que está en el mismo nivel. Y el otro le enseña a tocar guitarra, o se mete en un club de teatro. Es decir, se revive la comunidad en un concepto mucho más amplio, ¿no? Gente que tenemos que convivir en paz. Eso, tengo un chico que yo te enseño francés, y a cambio yo sé sacar fotos y tú necesitas fotos, y entonces intercambiamos esto y cada uno sale contento con lo que aprende. Yo el francés y tú tienes la foto que querías. Lo hizo con la Alianza Francesa. ¿Y no necesitaste dinero? Dinero. Necesitaba la Alianza Fotógrafos, y el chico quería curso de francés, y llegaron a la conclusión de que podían intercambiar los diferentes saberes sin dinero. Nos quedamos cortos de tiempo, Boris, vamos a tener que terminar aquí, pero nos quedamos con ganas de saber más. ¿Qué es esa formación en habilidades blandas? Que ustedes son realmente una innovación que me parece también interesante y que rompe los esquemas. De eso se trata, porque las habilidades sociales también requieren profesionales en esto, iba a decir. A veces dicen son activistas, y a mí me choca un poco porque la activista me parece que se está moviendo todo el día. No, también hay que prepararse para lo social como nos preparamos para ingenieros o para arquitectos o para lo que sea, y es una de las de las necesidades que esta sociedad requiere para formar buenos ciudadanos. Así que de verdad queremos agradecerte por todo el trabajo que hace Esquel, por todas las ganas que le ponen, por todo el aporte que significa al país, y por haber estado todo este tiempo, esta mañana, estos minutos con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer.